Vale, pues así empezamos. Ya veis, vamos a hacer un poco de charla sobre el diseño y desarrollo de los planes de prerequisitos. Como veis, aquí pone ponencia debate. Yo quiero decir que es importante también que vosotros participéis. Si tenéis dudas, me las preguntéis. Yo me he encontrado no sé qué en tal empresa, yo he intentado hacer un plan de trazabilidad y se me ocurre un problema que no sé cómo solucionar, pues ahora estamos aquí, que ahora es el momento pues de ir sacando todos estos temas, porque realmente ya veréis un poco que este es el contenido que vamos a tratar un poco. Además de unos objetivos de la introducción básicos, los siguientes son todos los planes de prerequisitos, ¿no? Del 1 al 10, empezando por agua, limpieza y desinfección, plagas, formación, control de proveedores, trazabilidad, control de temperaturas, mantenimiento y calibrado, alergias y tolerancias alimentarias y control de subproductos y residuos. Es decir, que vamos a tratarlos todos con más o menos profundidad también en función de lo que vamos viendo. Y el objetivo es este, ¿no? Solucionar dudas y hablar sobre un tema que para muchos me imagino que ya es bastante común, que ya lo habéis tratado, sobre todo los que estáis ya en la parte de máster, me imagino pues que ya todo esto lo habéis hecho y lo tenéis un poco ya de la mano. Además, si hay alguien, no sé si estáis ya trabajando en el sector y todo, pues me imagino que también estáis ya muy familiarizados con los planes. Pero si no, los que estáis empezando, pues también es importante, es un tema muy importante dentro de la PPCC, de la gestión de la salud alimentaria, y es importante pues poderlo analizar porque a veces parece que estos temas que ya son más habituales no los tratamos nunca y también es importante que queremos hacer una jornada específica de planes de prerequisitos. Los objetivos, pues conocer los principales aspectos para la implantación correcta de estos planes, estudiar un poco qué requisitos incluye cada plan, si más no lo que se exige aquí en Cataluña, lo que es la Agencia Catalana de Salud Alimentaria, l'ACSA, pues lo que pide a las empresas a día de hoy en estos planes, y también identificar un poco, conocer un poco cuáles son los principales puntos de error que a menudo se cometen a la hora de implantar estos planes de las empresas. Nosotros, Santa María como yo, además de tutores de máster y de posgrado, pues también implantamos sistemas de seguridad alimentaria para empresas y hacemos pues de asesores y muchas veces pues tenemos que hacer estos planes, también pasamos inspecciones y a veces pues te dicen esto debes hacerlo así o esto mejor explicarlo de este modo o este requisito, este registro se debería que cambiar. O sea que vamos a intentar tratar todo esto un poco aprovechando la experiencia de todos. Como sabéis, la obligación legal de tener los planes de prerequisitos viene a raíz del reglamento 852 del 2004, que es lo relativo a la higiene de los productos alimentarios. Este reglamento es lo que obliga a las empresas alimentarias a tener un sistema PPCC, entre el cual pues, incluyen todos los planes de prerequisitos. Esta norma se ha pues, aplicado en todos los países de la Unión Europea, también en Cataluña, y han ido saliendo pues, guías prácticas para implantar todo esto en la PPCC por un lado y también los prerequisitos, con el objetivo de flexibilizarlo un poco en función de la medida de la empresa, de los sectores también, de poder evitar cargas excesivas para las empresas más pequeñas, que pedir todo esto pues a veces es un engorro, es un poco de complicación dentro de su funcionamiento y sobre todo poderlo aplicar en toda la cadena alimentaria, que esto sí que es obligatorio, como sabéis, pues desde la producción a la transformación, la distribución, las exportaciones, todos los operadores que están dentro de la cadena pues deben tener estos planes de prerequisitos como mínimo. Además en algunos se nos pide también todo el análisis de peligros, toda la PPCC, pero como mínimo estos planes más o menos desarrollados, más o menos profundizados, pero se pide a cualquier operador. Como sabéis, y seguro que si habéis tenido buena inspección de sanidad conoceréis los trípticos estos famosos de l'ACSA, ¿no? Son unos trípticos que podéis descargaros en la página web de la agencia, donde hay los requisitos mínimos que deben cumplir cada uno de los planes. Estos, cuando van un inspector a un establecimiento y no encuentra los planes, lo primero que hace es tachan, saca los trípticos, se los reparte y les dice, bueno, os leéis esto, desenvolupáis cada uno de estos planes. Son 10, como decíamos. Antes
eran 6, de agua hasta trazabilidad, luego se añadieron 4 más, que durante un tiempo se llamaban los planes de soporte, había los planes básicos y los 4 últimos que eran los planes de soporte, ahora ya no, ahora son todos básicos, digamos, porque todos se piden en todas las empresas. Sí que es cierto, por ejemplo, en el plan de temperaturas, si una empresa no tiene nada en frío, no tiene cámaras, no tiene neveras, no tiene congeladores, no tiene ningún sentido pedir el plan de temperaturas, luego por ejemplo, no se los pide. A veces el inspector puede decir alguno de estos planes, sobre todo estos 4 últimos, pues que no son tan importantes, que se hacen más reducidos, pero en principio sí que se piden todos los 10 planes. ¿Habéis tenido ocasión de ver estos trípticos? ¿No? ¿Os conocéis? Algunos sí, algunos no. Veo caras que me dicen que sí, que no. Bueno, si os ponéis en la página web, los vais a encontrar, además se pueden descargar en PDF, son los trípticos muy elementales, aquí los vamos a ver, vamos a estudiarlos un poco, que con 4 puntos te dicen un poco qué debes controlar, cómo debes controlarlo, qué puntos básicos debería tener tu plan. Pues yo que sé, en el plan de proveedores te dice, debes tener una lista de proveedores. En el plan del agua te dice, pues debes tener el inventario de todas las salidas de agua del establecimiento, del obrador, de la nave, de la cocina, de donde sea. Es decir, es muy esquemático, pero te dice los puntos esenciales que debe tener cada uno de los planes. El objetivo sería, un poco utópico, sería que la empresa, a través de los trípticos estos, pudiera desarrollar ella misma los planes de control. Muchas veces no es así, muchas veces pues hay alguien ya específicamente dedicado a ello, o buscan una empresa que los ayude, porque a veces no es fácil, o a veces hay puntos que, sobre todo si la empresa es un poco grande o los procesos son un poco complicados, hay algunos de los planes que no es fácil, pero bueno, la información sí que se intenta dar lo más sintetizada posible. Si tenéis alguna duda, alguna cosa, me vais parando, yo si no voy tirando. Como introducción a los planes, para analizar un poco pues de dónde vienen y de dónde nos encontramos, pues decir que en un principio los planes de prerequisitos se desarrollaron como un aspecto anexo a lo que es el análisis de peligros. Es decir, se hacía el análisis de peligros y a partir de aquí se desarrollaban unos planes para controlar estos peligros. Esto con el tiempo se fue modificando y cambió básicamente el orden. Es decir, se pasó de desarrollar los planes una vez se había hecho el análisis a desarrollarse antes del análisis, ¿no? Como si fueran medidas preventivas. Primero se desarrollaron los planes y a partir de aquí, con los planes ya considerados, aunque no estén todos aplicados, pero ya considerándolos, hacemos el análisis. Esto también es uno de los motivos por el cual en la actualidad muchos APPCCs tienen menos puntos de control crítico de los que había hace unos años, ¿no? Si vosotros estáis en una empresa y tenéis la ocasión de ver pues, las distintas revisiones del APPCC, veréis que seguramente, casi seguro, en el inicio pues había muchos puntos de control crítico y con el tiempo se ha ido reduciendo. Evidentemente, pues porque se han ido mejorando las instalaciones, porque se ha ido poniendo énfasis en estos puntos y se han ido reduciendo, y también porque al considerar los planes antes del análisis de peligros, hay algunos peligros que ya tienen sus medidas preventivas aplicadas y por lo tanto no nos da una gravedad suficiente como para tener que considerarlo punto de control crítico. Un poco esto sería la revisión de cómo ha ido evolucionando todo el tema de los prerequisitos. Lógicamente, siempre hay puntos que no van a caber dentro del marco, que no van a estar englobados dentro de los planes de prerequisitos. Luego, estos puntos concretos de control sí que debemos desarrollar un procedimiento aparte o tener un registro aparte para controlar tal cosa, porque puede ser, no todo, se puede controlar a veces con los planes de control. Veréis al final que os digo, además de los planes de control y del APPCC, en muchas empresas pues hay planes de control del etiquetado, porque ya sabéis que es un punto complejo, que ha salido una normativa recientemente pues que debemos tener en cuenta a la hora de saber cómo etiquetar el producto. También están saliendo ahora planes de food defense, de defensa alimentaria, de fraude alimentario, que esto es una cosa que incorpora la nueva versión de la BRC, no sé si estáis un poco familiarizados, pero quiero decir que no es con esto y el APPCC no está todo solucionado, sino que pueden haber otras cosas, pero esto sí que sería un poco la base, los fundamentos. Los apartados que forman parte de un plan, cualquiera, más o menos están establecidos.
Si bien es cierto que también cada técnico y cada empresa se los hace un poco a medida y se los va tuneando un poco, para decirlo de algún modo, pero un poco los puntos claves serían estos de aquí, ¿no? En primer lugar, un objetivo donde definimos cuál es el ámbito de control del plan. Si estamos hablando del plan de control del agua, pues el objetivo de este plan es controlar que el agua que sale por las salidas del obrador, de la cocina donde estemos, es agua potable, cumplen con el Real Decreto el 140 del 2003, que es el que regula el agua de consumo humano, por lo tanto que se puede utilizar. Si estuvimos hablando de la trazabilidad, pues el objetivo sería poder garantizar que se conserva la información tanto de las materias primas como de los productos intermedios como los productos finales que van a parar al consumidor. El alcance, donde definimos cuáles son los procesos que va a tratar el plan. Imaginemos pues que en general todos los planes abarcan todos los procesos de la empresa, pero imaginemos que estamos en un lugar donde hay una línea de producción sin gluten. Pues a lo mejor el plan de control de alérgenos y de intolerancias alimentarias pues lo hacemos específicamente de esta línea, pues el alcance debería ser específicamente esta línea. Luego viene el apartado de desarrollo. Aquí lo que hacemos es explicar un poco las etapas del proceso relacionadas con el control. A menudo en este punto pues encontramos el diagrama de flujo del proceso, donde encontramos distintas entradas, pues yo qué sé, entrada de materias primas, pues control de recepción, ¿no? Por plan de proveedores. Almacenamiento, pues control de temperatura, si es un almacenamiento en frío. En el mismo plan, en el mismo diagrama, vamos indicando dónde se establecen los controles del plan. También a veces no hay diagrama y hay una explicación, ¿no? Pues el plan de control de proveedores, tenemos, pues yo qué sé, una homologación de proveedores, una lista de proveedores, les pedimos tal, un poco resumido el desarrollo del plan. Aquí también encontraríamos las responsabilidades, muy importante, quién es el responsable del plan, este es un punto que los inspectores piden, ¿no? ¿Quién es el responsable de este plan? ¿O quién es el responsable, si estamos hablando del plan de control del agua, pues de tomar las medidas del cloro? Pues aquí sería el lugar donde poner estos responsables, además del lugar del registro. También podríamos encontrar aquí la legislación, si hay algún punto que nosotros estamos revisando conforme se cumple con la legislación establecida, pues aquí sería el lugar donde citar qué legislación pues nos estamos basando. Luego vendría propiamente lo que es el programa de control, que aquí sería un poco como el cuerpo del plan, ¿no? Aquí tendríamos la descripción de todos los elementos del plan, de los procesos, de lo que estamos controlando, ¿no? Si estamos hablando del plan de control del agua, pues tendríamos una descripción de las instalaciones, por dónde se realiza la entrada del agua, por dónde pasan las tuberías, dónde están los depósitos, dónde están los puntos de tratamiento, si los hay, dónde están los grifos, pues sería la descripción, ¿no? En el caso del plan de control de alérgenos, pues podríamos controlar cómo se homologan las materias primas, cómo se controla que no haya cruzamientos en la producción, bueno, un poco describir lo que se controla en el plan. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis, ¿eh? Luego pasaríamos a las comprobaciones, que aquí los trípticos, si los habéis leído, son muy claros y nos dicen en las comprobaciones debemos explicar qué, cómo, cuándo, quién y dónde se va a realizar los registros, los controles reales específicos. Es decir, ¿qué vamos a controlar? Pues el cloro residual libre. ¿Cómo lo vamos a controlar? Pues mediante un test de análisis rápido, ya inmediato allí en la empresa. ¿Cuándo? Pues diariamente o semanalmente o la frecuencia que nosotros tengamos establecida y pactada un poco con el inspector. ¿Quién? Pues el responsable, bien sea el responsable directo de la cocina o del obrador, bien sea el jefe, el encargado, quien sea, pero con nombres y apellidos, quien se encarga de este registro. ¿Y dónde? ¿No? Si lo hacemos en todas las salidas al mismo día, rotativamente, primero un grifo, luego los demás, un poco de dónde se saca, ¿no? Si hay un punto de control en el depósito, a la salida del depósito, que debemos mirar si hay cloro o no hay cloro, pues debemos identificar claramente qué puntos son los que nosotros hacemos este control. Y finalmente ya tendríamos los registros, que es el documento donde tomamos pues los datos concretos que nos sirven para controlar el aspecto que estamos
desarrollando el plan, y otros anexos, como deben ser planos de las instalaciones, instrucciones precisas, pues yo que sé, de cómo limpiar una máquina que se tiene que desmontar, o procedimientos para comunicar si tenemos una alerta alimentaria pues a la administración competente, qué debemos, qué información debemos dar, etcétera, ¿no? Manuales de buenas prácticas, manuales de cómo funciona una máquina, todo lo que puede ayudarnos a llevar a cabo los controles que tenemos en el plan. Visto esto, esta pequeña introducción, ya vamos a entrar directamente a ver un poco qué contenido tiene cada uno de los planes de control. ¿Vale? En el plan de control del agua tenemos esto de aquí: usos del agua, suministros, ubicación sobre plano de las instalaciones, tratamientos y mantenimiento y limpieza de los depósitos. Es decir, se nos pide que identifiquemos para qué utilizaremos el agua, si es directamente para producción, solo para limpieza, los distintos usos que vamos a dar, de dónde viene el suministro, este punto es clave, si nos viene de red, si tenemos una captación propia, esto será muy importante porque nosotros tendremos que garantizar que el agua, si la tomamos nosotros, pues es potable. La ubicación sobre plano de las instalaciones, lo que os decía antes, dónde está la entrada, dónde están las tuberías, dónde están los depósitos, y también qué mantenimiento un poco se hace sobre estas instalaciones. Puntos problemáticos, pues evidentemente el tratamiento de agua, si es que lo hacemos nosotros, y también mantenimiento y limpieza de los depósitos. Si tenemos una empresa donde hay depósitos de agua, sabéis que por el hecho de estar estancada el agua se va evaporando el cloro y puede llegar a punto que no haya nada de cloro. Luego, si allí hubiera algún tipo de patógeno, podría desarrollarse, podría crecer, problemas con hongos, distintos tipos de problemáticas que van ligadas a la existencia de depósitos y que nos obligará a tener pues un clorador automático adicional, o a ver cómo se puede solventar este problema, que haya una rotación, una renovación del agua suficientemente importante como para evitar que se evapore todo. Vamos a tener que ver cómo lo solucionamos. La solución más práctica y más directa, pues eliminar los depósitos y captar agua directamente de la red. A veces esto no es posible, lógicamente, pero siempre es mucho más recomendable por el hecho de que ya esta agua que nos llega nos viene ya tratada y vamos a tener muchos menos problemas. Sepáis que las empresas, las compañías de agua se responsabilizan desde la captación, desde su captación en el río o donde sea, hasta nuestra cometida, hasta nuestro contador. Del contador hasta nuestras salidas es por responsabilidad de la empresa. De aquí que nos hagan tomar el cloro. A veces la gente dice, ¿por qué tengo que tomar el cloro si viene de la compañía, si yo no puedo hacer nada? En muchos casos es así, tú no puedes hacer nada. Pero sepas que todo el recorrido de tubería que va entre el contador y tus salidas es responsabilidad de la empresa. Si tienes un agujero en una tubería y se te filtra suciedad, pues o tierra, lo que sea, si tienes un depósito, si tienes un descalcificador, que todo esto puede alterar la calidad del agua, puede modificarla, pues todo esto eres tú quien tiene que controlarlo, y de aquí que se pida el plan. En las comprobaciones, pues lo que os decía antes, todas las distintas preguntas, ¿qué debemos controlar? Pues el desinfectante residual, es decir, el cloro, el funcionamiento de las instalaciones, parámetros microbiológicos, físico-químicos, que sería la analítica de coronadas internas, el ACI, supongo que ya lo conocéis. ¿Cómo? Pues mediante controles visuales del agua, que no esté turbia, que esté pues correcta, que no tenga ningún olor, ninguna apariencia extraña, que no haya presencia ni de algas, ni de sedimentos, ni nada. Mediante los test de cloro, lo más importante, y mediante analíticas periódicas como el ACI que estábamos diciendo. Donde en los puntos de salida de agua, podemos también aquí añadir los depósitos, los puntos que consideramos, quién es responsable, como os decía, con nombres y apellidos, la frecuencia, es decir, el cuándo, que generalmente se pide diariamente, pero a veces si es un lugar donde no hay riesgo o el uso del agua es simplemente para limpieza, el inspector nos va a decir, hombre, pues hazlo semanalmente o no lo hagas o 2 veces por semana. Y los registros, que serían pues, el cloro residual libre, los controles de cloración, en el caso que tuviéramos pues, un clorador, pues controlar que realmente la dosis y la frecuencia es la correcta, los análisis de laboratorio, la limpieza de los depósitos, y el mantenimiento de los equipos de tratamiento. En lo que se refiere a los análisis laboratoriales, el ACI
deciros que hay una parte común que se debe analizar en todas las empresas y luego hay, sabréis, unos metales. Hay hierro, cobre, níquel, plomo, me parece que ya está, y zinc. Sabéis que estos metales encarecen bastante la analítica. Solo se debe analizar, si lo sabemos, el metal del cual está hecho las tuberías. Si nosotros sabemos que las tuberías están hechas de cobre, pues debemos hacer la analítica, los parámetros comunes más al cobre. No tiene sentido buscar plomo, buscar hierro, buscar otros materiales que si no están en las tuberías muy difícilmente nos van a aparecer en el agua, ¿no? Esto es importante porque a nivel de precio, analizar los metales o no analizarlos, pues se nota, ¿eh? Errores comunes, valores de cloro irreales. Sabéis que el cloro debe estar más o menos entre 0,2 y 1 ppm. Se acostumbra a recomendar entre 0,2 y 0,8, ¿vale? Sería este rango. Luego todo lo que esté por encima o lo que esté por debajo está, y debemos tomar algún tipo de medida. Baja frecuencia en la limpieza de los depósitos, que si nos pueden crear biofilms, básicamente, que nos pueden contaminar el agua. No declarar depósitos, esto es bastante frecuente, ¿no? Gente que tiene algún depósito allí en el falso techo y que no lo dice a nadie y que luego pues un día haces una analítica y te sale allí la marabunta y dices, pues ¿cómo puede ser que pase esto? Y dices, es que tenemos un depósito. Muy bien, pues no sé cuánto pensabas decirlo, ¿no? Esto es bastante común. Y empresas suministradoras responsables. La empresa suministradora se tiene que hacer responsable del agua que nos suministra. Y ellos tienen la responsabilidad de que el agua llegue potable a nuestro establecimiento. Si esto detectamos que no es así, porque estamos al final de la línea, porque no nos llega suficiente cloro, porque estamos en un lugar deshabitado donde no hay renovación del agua, el agua queda estancada en las tuberías y luego nos sale con algún tipo de problema, la empresa tiene la responsabilidad de hacerse cargo y de modificar lo que sea, pero de solventarlo. Y yo sé casos reales, aquí mismo en Vic, de empresas que han tenido problemas, han podido demostrar que no era culpa suya, sino que era de la empresa suministradora, y han tenido que hacer obras, han tenido que modificar la red incluso para hacer llegar el agua correctamente a la empresa. Había un polígono aquí que se hizo antes de la crisis, luego no se llenó de empresas, había 2 o 3 naves solo, y una era una empresa alimentaria. Y no le llegaba cloro porque no había suficiente, quedaban apartados, no había suficiente renovación y al final la empresa tuvo que mallar la red, se gastó el dinero, tuvo que volver a hacer la instalación, a mallar la red porque hubiera suficiente tiro del agua como para que arrastrara el cloro de la red principal y saliera cloro. Es decir, que realmente los suministradores tienen esta responsabilidad. Porque a veces parece que si te sale 0 de cloro y ya te llega así, pues no puedes hacer nada, ¿no? Tienes que hacer... No, ellos también tienen una responsabilidad. En el plan de desinfección, un poco, ¿qué tenemos? Pues identificación de superficies, de equipos, de máquinas, de instalaciones, descripción de las fases de limpieza, frecuencia de la realización y los responsables, importantes, muy importantes, los responsables de esta limpieza, ¿vale? Los principales problemas que tenemos en este plan, pues instrucciones específicas de limpieza para todos los elementos que hay en la empresa. Como sabéis, uno de los puntos que pide el plan de control es realizar un inventario de todo lo que se debe limpiar. Y esto incluye todo. Incluso paredes, techos y suelos nos piden que los identifiquemos de cada local, ¿no? de cada una de las estancias de la empresa, porque también se deben limpiar, incluso las luces, incluso si tenemos, bueno, lógicamente las tablas, las mesas de trabajo, todo debe estar incluido y debe tener sus instrucciones específicas de limpieza. A veces podemos englobar cosas, ¿no? Pues las superficies las podemos englobar y explicar en global cómo se limpian, o los utensilios, o si hay 4 máquinas iguales, no debemos hacer una instrucción para cada máquina, si no lo requiere, podemos hacer agrupaciones. Pero aún así, en empresas donde hay mucho utillaje, tienes infinidad de instrucciones de limpieza, que a veces esto es un engorro total de tener que realizarlas y tener que explicar realmente lo que se hace en cada punto. Luego este es un aspecto del plan que a veces pues debemos hacerlo un poco lo más ágil posible
intentando pues realmente garantizar que está explicado cómo se realiza la limpieza de todo. Soluciones, pues un poco implicación de los trabajadores, analizar el modelo de trabajo y corregir desviaciones detectadas. Este es uno de los planes que es muy importante. Yo siempre digo, y esto es una máxima mía, yo siempre digo que si para pasar una inspección el 50% es orden y limpieza. Y si el inspector llega, lo encuentra todo bien ordenado, todo en su lugar, con las etiquetas identificativas y sobre todo todo limpio, y todo en un estado de higiene pues lo más óptimo posible, pues tienes la mitad de la batalla ganada. Y a veces la limpieza es lo último que se hace luego de la producción, que parece un castigo, ¿no? para los trabajadores. Tenemos que limpiar, estaba todo el día trabajando y además ahora como un castigo, como de penitencia, ahora a limpiar. Y se debe un poco inculcar la idea de decir, no, estamos trabajando con alimentos, no son zapatos. Es importante, limpiar es esencial, incluirlo dentro de las tareas del trabajador. O si hay alguien encargado de limpieza que parece un ánima en pena que va corriendo con el carretón con los cubos y las escobas. Hombre, pues un poco debéis tener en cuenta que la limpieza es clave, porque si no, ya podemos tener mucho papel y muchos controles y analíticas, haremos muchos analíticas y nos van a decir que hay suciedad. Muy bien, pues ponte manos a la obra, ¿no? Porque esto es importante. Además aquí intervienen muchos trabajadores. Una cosa es tú solito que vas a tomar el cloro. Y nadie interviene, tú lo haces, tienes tu calendario, perfecto. Pero otra cosa es unos registros donde intervienen muchos trabajadores, donde la limpieza no la puede hacer uno solo, sino que son una cosa de todos y es importante involucrarlos. Incluso que sepan, que estén informados de cómo está el tema, ¿no? Si hacemos analíticas de superficies pues que salen estas analíticas, ¿no? Dices, hombre, lo estáis haciendo muy bien, perfecto, seguir así, o vigilad porque salen parámetros un poco altos. Es decir, que a veces parece que, bueno, que para limpiar podemos coger a cualquiera, ¿no? El que no sepa nada y que limpie y abajo, ¿no? Ya está, ningún problema. A ver, tampoco es eso. Es decir, darle un poco más de importancia porque siempre es un plan que, bueno, sí, la limpieza, ¿no? Pero realmente es clave dentro de una empresa alimentaria. ¿Qué debemos controlar? Pues evidentemente todos los procesos de limpieza, las dosis de los desinfectantes, las temperaturas, los resultados que tenemos de esta limpieza y de las operaciones también de desinfección. ¿Cómo? Pues mediante controles visuales, a veces si la normativa en nuestro sector, nuestro producto nos lo pide, pues mediante analíticas de superficies, analíticas también de productos, de manipuladores nos pueden dar pistas de cómo está la limpieza, donde pues debemos revisar cómo están, lo que decíamos, ¿no? Todo, las superficies de trabajo, las máquinas, los suelos, los techos, las paredes, un poco cómo está todo. El registro muchas veces de este plan pues es pues una tabla, ¿no? Con todos los elementos y verificar si está limpio y si se ha realizado la limpieza y si esta es correcta, ¿no? Ir verificando punto por punto. A lo mejor no cada día, rotativamente irlo controlando todo, pero poder ver que realmente se hace y se hace bien. Los responsables, como os decía, pues esto importante aquí, tener quién es el responsable de limpiar esta máquina o esta línea o el almacén, quien sea, ¿no? Cuando también una frecuencia clara según también el uso de la instalación, es limpiarlo todo todos los días, porque estamos perdiendo mucho tiempo y mucha energía. Debemos saber determinar qué es lo necesario para cada día, qué podemos limpiarlo cada semana, qué podemos limpiarlo cada mes. Y los registros, pues ya lo hemos ido diciendo, realización de las operaciones de limpieza, controles visuales, resultados y si hay algunas incidencias. Errores comunes, pues dosificaciones incorrectas de desinfectantes de hacer la limpieza y controles visuales que no se realicen correctamente, ¿no? Que pasas por allí, ves la máquina pasar, te vas y luego si te mueves por dentro ves que está lleno de rincones, de suciedad, de cosas, y dices, hombre, por aquí precisamente es por donde pasa el alimento. Es decir, que de fuera esté todo muy reluciente, pero que por donde pasa el alimento esté todo sucio, no nos sirve para nada, ¿no?
Pasamos a plagas. Ya ves que vamos un poco rápidos porque hay 10 y bueno, vamos así un poco con el tiempo justo. ¿Qué puntos importantes tenemos? Pues por parte de la empresa, en el plan de control de plagas deberíamos garantizar unas mínimas medidas higiénicas que nos eviten pues, la proliferación de plagas si estas entran en el establecimiento, una serie de barreras físicas y otras condiciones de la instalación que sean adecuadas para evitar la entrada de las plagas y todo tipo de dispositivos mecánicos, los típicos insectolocutores, estos aparatos que podemos tener para si entra una mosca, pues freírla en el aire cuando sea necesario, ¿no? Y todo esto. Además, muchas empresas tienen empresas de control de plagas, ¿vale? Estas empresas, como está al día de hoy, son empresas que deben estar registradas, que deben estar homologadas por la Generalitat, que nos deben suministrar toda una documentación, esto es importante, qué plagas están buscando, si las encuentran, qué tratamientos van a hacer, un plano donde nos indiquen en qué puntos hay las trampas o los elementos de control, o las cajas donde se atrapan los insectos, lo que sea, los carnets de los aplicadores de los productos de tratamiento. Hay toda una normativa que deben cumplir la inscripción de los productos que están utilizando los biocidas pues en el registro de productos autorizados. Todo esto nosotros lo debemos tener, porque lógicamente debéis considerar que los productos que se hacen servir para control de plagas, si se detecta que hay estas plagas, son productos biocidas, son productos tóxicos, que la gente de la empresa no los puede manipular. Esto es importante formar a la gente para que lo sepa. No podemos coger la trampa y a ver qué pasa o darle patadas a la caja esta de la ratonera típica que hay, que a veces pasa, ¿no? Pues tener conocimiento de que realmente, si es necesario, estamos entrando producto biocida en un lugar donde hay alimentos. Por lo tanto, si esto iera a parar en el alimento, la tendríamos liada, hablando claro, ¿no? Es decir, un poco de control. Fijaros que os estoy diciendo tratamiento si hay plagas, porque actualmente las empresas de control de plagas deberían deberían poner trampas de identificación. Si se queda la cucaracha allí enganchada en la caja, esta donde hay el pegamento, o si detectan pelos, o si detectan presencia de excrementos de rata o de ratón. Es decir, si detectan que hay plaga, luego hacen el tratamiento. En principio no está justificado hacer el tratamiento, mira, por hacer, ¿no? Vamos a poner de todo aquí. No, porque es eso, si no tenemos la plaga no tiene ningún sentido ir incorporando productos biocidas en un lugar donde se está manipulando alimentos. Uno de los problemas que os decía, pues esta identificación de las trampas. A veces cuando te dejan la trampa ahí, a la mañana siguiente tú sabes que esta cajita negra es una trampa, pero a lo mejor dentro de medio año, de que está llena de polvo y que está allí en un rincón, ya no sabes ni qué es, o la persona que está allí trabajando pues ve una cajita allí en un rincón y no tiene ni idea ya de lo que es esto. Es importante que estén identificados. O la empresa nos distribuyó 10 trampas y cuando pasa al cabo de 3 meses quedan 3. Dices, bueno, ¿y las otras 7 dónde están? ¿No? ¿Qué ha pasado con estas? Claro, esto es importante. Estas serían incidentes que deberíamos luego averiguar. La mayoría seguro que han acabado tiradas a la basura y vete a saber dónde, ¿no? Pero claro, en principio es un punto que también deberíamos darle un poco de importancia. Por eso, soluciones, os pongo aquí, pues formar a los trabajadores y avisar a la empresa de plagas. Si vemos plagas, debemos avisar, ¿no? No debemos comprar productos nosotros, aplicar nosotros, perseguirlos con una escoba a ver si matamos el ratón, no. En principio, si tenemos una empresa, pues llamamos y son ellos los profesionales que se deben ocupar de esto. También hablo mucho de plagas, pero también deberíamos incluir otros animales indeseables que se dice, ¿no? Por ejemplo, un tema un poco ya complejo son problemas con pájaros, con palomas, con todo esto. A veces que yo que sé que hay una ventada, se te mueven las placas del techo, te colan pájaros, te hacen el nido, tienes problemas con excrementos. Sabéis que los pájaros son transmisores de la salmonela
Y a partir de aquí podemos tener, bueno, podemos tener problemas. Pues también estas empresas de control de plagas se deberían hacer cargo del control de estos tipos de animales. ¿Vale? Un poco para que lo sepáis. ¿Qué comprobaciones debemos hacer? Pues funcionamiento de los dispositivos, por ejemplo, que las puertas cierren bien, que no haya espacio por debajo, que si tenemos unas puertas del almacén pues no quede allí pues una ranura de 2 centímetros por donde pueda entrar cualquier cosa. Pensad que por el mínimo agujero se cola un ratón. Esto, por el mínimo, bueno, por el mismo grieta que quede, pues se van a poder colar. Es importante pues tener un poco controlado todo esto. Si lo que decíamos, ¿no? Si se rompe una ventana, si se mueve una placa del suelo, pues estar atentos, detectarlo y repararlo. No dejar que pasen 6 meses antes de que se cambie la mosquitera de la ventana, porque ya ha entrado aquí toda la fauna del campo. El estado de mantenimiento de estas barreras, presencia de animales, evidentemente si detectamos que hay estos animales, pues ya sabemos que debemos actuar, y la aplicación de las medidas higiénicas. ¿Cómo? Pues por parte de la empresa, de la propia empresa, básicamente mediante un control visual, lo que os decía, ¿no? Hacer una ronda, revisar que todo esté correcto, que las barreras estén, que todo esté más o menos bien, que no haya esto, ¿no? Alguna grieta nueva, alguna cosa nueva, y ya está. ¿Dónde? Pues especialmente donde hay alimentos, en el almacén, en la cocina, donde los plagas pueden sacar alimentos. No vienen a visitarnos porque tienen ganas de decirnos hola, sino que vienen a buscar comida. Y luego en estos lugares es donde deberíamos tener un poco más de cuidado. Los responsables, también la frecuencia con la que hacemos estos registros. Los registros generalmente son mensuales, en una frecuencia un poco más espaciada, porque tampoco hay necesidad de irlo mirando todo cada día, ¿no? Porque tampoco es necesario. Y los registros, pues lo que decíamos, estado de mantenimiento de las barreras, registros y las actuaciones de la empresa que nos viene. Nos tienen que dejar cada vez que vienen una hoja que nos dice pues las actuaciones que han hecho, si en alguna de las trampas han encontrado pues presencia de alguna plaga. Nos tienen que dejar un mínimo de información cada vez que hacen un tipo de actuación. Y esto también nos sirve a nosotros como registro. Errores, pues esto, ¿no? Debes tener un poco de control sobre la empresa de plagas. Actualmente ya están, la grandiosa mayoría de los que podéis encontrar en el mercado están homologadas y actúan correctamente. Hace un tiempo sí que aún se encontraba alguna, pues que actuaba así un poco de estanquis, ¿no? Que con productos que no estaban homologados, que a lo mejor no todo el personal que tenía el carnet de aplicador. Ahora todo esto ya ha avanzado también mucho, también tienen sus inspecciones, pero bueno, siempre un poco de control. No sé si habéis tenido nunca problemas de plagas, o habéis visto nunca... ¿Sí? ¿No? Y yo no... Bueno, a veces el plan de control de plagas es, bueno, le das una importancia un poco relativa. ¿Te parece que de verdad existen las plagas? Yo una vez tuve un cliente, un restaurante que un día tuvo un problema de plagas y yo quedé muerto, pero muerto. Salían cucarachas de todos los lugares, Es decir, y te daba la sensación de impotencia, de estar totalmente invadido, de haber escarabajos, de haber cucarachas estas de cocina, las típicas, por todos los lugares, que salían, se infiltraban por las paredes, estaban por los suelos, en el almacén, en las repisas, en todos los lugares. Te daba la sensación de decir, es que tengo que tirarlo todo, porque está todo infestado, está todo sucio y se han paseado por todos los lugares. Y estaba en medio de la ciudad, Y el problema era que se había hecho un agujero debajo del edificio, con las lluvias, se había removido la tierra y había quedado como una cavidad. Y allí debajo, con el calor y que no tenían, supongo, ningún tipo de depredador ni nada, pues se creó allí un nido de cucarachas de estas, y cuando tuviera suficiente hambre o lo que fuera, pues salieron. Y claro, encima había un restaurante y se ponieron las botas. O sea, se pusieron las botas. Y yo aquel día entendí que realmente podían ser un problema grave, ¿no? De decir, no, realmente, ojo, porque generalmente no pasa nada, y cuando vemos una mosca, esto no es una plaga, esto es una mosca, ¿sabes? Pero el día que tienes un problema de plagas, dices, hostia, realmente importante.
Ujú. Hay alimentación, y aparte se venden pues, hay restaurantes de comida dentro de una... Directamente no se podría poner trampas o acusatorios, sabiendo que existe la posibilidad. No preventivo, no lo sé, pero las trampas las tienen. Sí, sí, sí. Es decir, las medidas preventivas serían, por un lugar, lo que hemos dicho, medidas higiénicas, barreras de entrada para evitar que te puedan entrar, y luego, en principio, lo que se hace es poner trampas de identificación, que tú te identifiquen si hay esta plaga, ¿vale? Es decir, en estas ratoneras hay que realmente son ratoneras que puedes encontrar la rata dentro muerta si es que ha pasado por allí, pero a veces lo que dejan son excrementos o a veces lo que dejan son restos de pelos, tienen como unas púas metálicas que dejan rastro, que quedan pelos allí enganchados y te dan la pista de que realmente hay un problema, ¿vale? Esta sería la medida preventiva, claro. Luego si si ellos cuando hacen la revisión ya lo detectan, a partir de aquí ponen trampas ya efectivas para eliminar la plaga. Sí, sí. Y lógicamente si tú lo ves, claro, si tú ves el ratón que pasa por allí, pues rápido ya sabes que lo tienes por allí merodeando. Plan de formación y capacitación. Contenido importante. Pues que los empleados tienen conocimientos generales de higiene, específicos también de su puesto de trabajo, del sistema PPCC, de los requisitos sanitarios que se les pide según la normativa y otras necesidades formativas o de actividades previstas dentro de la empresa. Este es otro de los planes importantes que os decía, porque también interviene mucha gente. Cuando interviene mucha gente es difícil coordinar, es difícil organizar, encontrar un momento para hacer la formación, es más engorroso, pero tenéis que ponerle un extra de voluntad y de ganas, porque realmente son los planes que también nos dan un plus. Si la gente está formada, sabe lo que tiene que hacer y está un poco implicada con el tema, las cosas también son más ágiles y el día que hay un problema también no te encuentres tan solo, porque si no, el técnico de seguridad alimentaria está en medio de todo y siempre reciba por todos los lados, ¿no? Porque tiene dirección por encima que a veces no entiende por qué tantos análisis y tantas inspecciones y tantos no sé qué, y quiere que todo salga a la primera y poder vender a no sé dónde, los operarios que ya están pasados de no sé qué, que los viene a ver, que los registros, que nos deje en paz con los papeles, ¿no? Y luego llega el inspector que te dan a ti, ¿no?, la responsabilidad, achuchándote, venga, que no sé qué, o sea que estás tú allí totalmente, a veces totalmente solo. Y esto también a veces es un poco difícil de gestionar y de, venga, pues especulados y buscaos la vida, ¿no? Pero no, intentad pues esto, a través también de la formación, poder crear un poco de red dentro ¿no? Que la gente esté un poco concienciada de lo que se está haciendo, que no se esté intentando putear a la gente aquí con los papeles, con los registros, ¿no? Yo tengo demasiado trabajo como para obtener que rellenar aquí 50 números de lote de la hoja de producción del día de hoy. Bueno, pues que es importante que lo hagas, porque si no el día que haya algo, si es que pasa algo, pues nos va a ser imposible solucionarlo. Es decir, un poco de mano izquierda, ¿no? Problemas, por esto, a veces es difícil establecer un calendario específico de formación. Evidentemente hay una formación básica que es la manipulación de alimentos, ya lo sabéis, este al principio deben tenerlo en todos los hogares, en todos los sectores. Es una formación que la normativa dice que debe ser específica y continua, y aquí se queda tan ancha y ahí te espabilas tú como quieras. Específica, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que tú no puedes explicar a qué temperatura debe estar el aceite para hacer no sé qué producto si estás en una industria cárnica o en una lechera. Debe ser específica para el sector, tratando los principales problemas que tengas en el sector. Si tienes problemas de salmonelas, si tienes problemas, yo que sé, de hongos, pues un poco específica, tampoco a nivel súper elevado, ¿no? Pero un poco que sea del sector completo. Y continua. Los inspectores aquí acostumbran a pedir cada 4 años la renovación de la formación de manipuladores. Si bien también hay sectores un poco más sensibles, como por ejemplo escuelas, gente donde hay gente mayor o niños pequeños, que se puede pedir cada 2 años, o incluso cada año, si se considera que el sector es de riesgo y la gente debe tener una formación pues más marcada, se puede pedir con menos frecuencia. Pero
esto. En principio serían estos 4 años. Lo que decíamos, soluciones, fomentar la formación específica. Si a la gente, además de tener que hacerles formación, que ya muchas veces no están receptivos, les explicas una cosa que no ven nunca, que no saben de qué hablas y que no van a poder aplicar, ya esto es un festival, ¿no? Estás ahí haciendo un monólogo y además la gente ni ríe. Y es decir, que no, debemos intentar tratar algo que la gente vea, ¿no? Explicar cómo se limpia una máquina. Esto también es importante a veces, explicar cosas, ¿no? ¿Cómo debemos hacer la recepción? Cuando nos llega la materia prima, ¿qué debemos mirar? Pues hombre, la fecha de que entra, el número de lote, el proveedor, y si es importante, pues la fecha de caducidad, ¿no? Y explicar cosas, además de la teoría de lavarse las manos, de la limpieza correcta del personal, de las taquillas, dentro de las taquillas, todo esto, lógicamente debemos decirlo, es importante que no se pueden llevar utensilios, los relojes, los anillos, todo esto se tiene que decir porque es así, pero incluir algo que puede solucionarnos algún problema diario de ellos, ¿no? Cómo se rellena tal registro, lo que decía, cómo se limpia tal máquina. A veces es interesante hacer fotos, un día que visitas la empresa o que bajas a ver cómo está todo y ves esto que están las cajas por el suelo, allí que hay un montón de harina de no sé qué que ha salido, que han sacado a palas de no sé dónde, pues sacar fotos y decir, mira, tal día vino y estaba así, ¿no? Sin decir, sin ir acusando y señalando, fuiste tú, ¿no? Pero un poco que la gente lo vea y que la gente sea consciente, ¿no? De intentar solucionar estos problemas, porque si no, tampoco, ya me entendéis, tampoco tiene sentido explicar por explicar y te firmas, sobre todo cuando te vayas, no te olvides de firmar, que si no parecerá que no lo hemos hecho. Bueno, si tiene que parecer que no lo hemos hecho porque no me has firmado, podemos plagar, ¿no? El objetivo es que la gente sepa algo, le quede algo. Lo que debemos controlar, pues es realmente que se hacen estas actividades de formación, que realmente pues hay un aprovechamiento de estas actividades y que el personal más o menos sabe de lo que se está tratando. Lógicamente tampoco se nos pide aquí que la gente sepa cómo evitar la proliferación de no sé qué bacteria o de no sé qué virus, no, esto tampoco debemos llegar a este nivel, pero que la gente tenga una conciencia. ¿Cómo? Mediante controles visuales, revisión de que haya todos los certificados de formación de toda la gente, de que no haya entrado gente nueva que no se le haya dado la formación, revisar que haya los exámenes, que realmente pues tengamos toda la documentación que nos permite garantizar que se ha hecho también delante de una inspección. Donde pues documentalmente y también en planta, pues mirando que la gente pues aplique estas buenas prácticas, los responsables, si es que hay un responsable dentro de la empresa de dar la formación, o es una empresa externa, o se compra el manual de formación pues de estos que se pueden encontrar por el mercado, pues un poco cómo se hace esta formación, si es a distancia, si es presencial, ¿no? Tenerlo un poco descrito en el plan, la frecuencia que decíamos, y otras actividades, a veces pues además de la manipulación, pues podemos hacer, pues yo que sé, cursos de alérgenos. Si tenemos problemas con alérgenos o tenemos alguna línea, pues formar un poco a la gente que sepa qué es un alérgeno, que a veces hay gente que está trabajando en la línea donde se produce pues sin alérgenos y no sabe ni qué es, ¿no? No sabe ni el gluten, no sabe pues exactamente de qué estamos hablando, pues tener a la gente un poco formada, qué problemas puede haber de contaminación cruzada, de trazas, de mil historias, ¿no? Que si la gente sabe de lo que hablamos, pues va a poder evitarlo. Si no sabe de lo que está hablando, pues va a luchar contra un fantasma que no tiene ni cara para él. Registros, pues las actividades realizadas, las comprobaciones de la formación, y si tenemos algún tipo de incidencia o detectamos que la gente no sabe de tal cosa concreta, pues hacer un monográfico sobre esto, ¿no? Errores comunes, lo que decíamos, optar por la mínima formación, ¿no? Pues esto, ¿no? Una formación súper reducida, que la gente te firme y ya está. Esto, claro, si deberíamos intentar evitar que la gente esté pues bien formada, concienciada de lo que está haciendo, porque esto también es un valor importante a la hora de gestionar todo esto. Plan de proveedores.
¿Qué tenemos aquí? Pues el listado de proveedores, especificaciones de compra para productos, envases y materiales auxiliares. Esto es importante, en principio podemos tener especificaciones de compra para todo. También decir que no siempre es obligatorio, a veces no tienes por qué tener una especificación de compra de tal producto, si tal producto ya te llega como tú quieres y no tienes problema y todo está correcto, no tiene sentido que lo describas todo en el plan, porque no tiene más. Si establecemos especificaciones de compra, es para comprobarlas, que realmente se cumplen. Porque a veces la gente se lanza aquí, vamos a pedir tal y vamos a asegurarnos de tal, y que tiene no sé qué, y que tiene no sé cuántos, y luego cuando tienes la inspección te dice, ¿y dónde está el registro para comprobar que tiene tal? Enséñale las acreditaciones de todos estos proveedores de este punto que tú pones aquí. Y tú dices, no tengo de ninguna. Pues ¿por qué lo pones? No, porque la gente, claro, a la hora de pedir es muy fácil, pero que realmente luego lo podamos pedir y sea cosa que realmente podamos verificar que necesitamos. ¿No? Debemos plantear, ¿realmente lo necesitamos o no? Pues si es que sí, lo ponemos, y si no, pues no. Control adecuado también de albaranes y del transporte, y acciones de incumplimiento de las especificaciones, ¿no? Si tenemos algún tipo de incidencia, pues también es importante en el plan de proveedores. El objetivo de este plan, en el fondo, es poder homologar a nuestros proveedores, es decir, tener unos proveedores que en las últimas consecuencias, si algún día pasa algo, nos van a responder. No es un pasavolante que nos vende no sé qué, y que si un día tenemos un problema con esta materia prima, vete tú a buscarlo, ¿no? Que es un tío que no tiene ni registro sanitario, ni tiene nada, y luego espabilate tú con el marrón. No. Simplemente, ¿qué deberíamos pedir? Pues que tengan el registro sanitario, las fichas técnicas de los productos. Muchas veces, bueno, ahora mismo con todo el tema de los alérgenos, pues es un tema pues vital, ¿no? Que tener todas las fichas técnicas de los productos que nos suministra el proveedor que sea. Si tenemos alguna especificación, que la materia nos tenga que llegar a una temperatura concreta, o que nos tenga que llevar en un formato concreto, porque si no la máquina no lo puede cortar, pues también pedírselo. Bueno, tener puntos que realmente para nosotros sean importantes. Un punto que también se incluye mucho, pues que en el albarán hayan incluidos los números de lote, ¿no? Es muy fácil para el plan de trazabilidad que los albaranes que te llegan y añaden el número de lote de las materias primas, porque así pues, ya lo tienes relacionado. A veces ellos no están obligados a hacerlo, igual que la empresa tampoco está obligada a hacerlo, por lo tanto te pueden decir que no o que sí, pero bueno, a veces se puede intentar. Si para tu sistema interno te pueden solucionar algún problema, pues puedes intentar hablarlo. Principales problemas, pues por ejemplo en el control de la recepción, ¿no? Tener controlado realmente las materias primas que nos lleguen como queremos, y que realmente las tenemos identificadas correctamente en la entrada. ¿Por qué? Porque este punto, el control de la recepción, nos va a ser clave para el plan de trazabilidad. Estos dos, proveedores y trazabilidad, van siempre de la mano y van siempre juntos, porque claro, la trazabilidad hacia atrás llega a los proveedores, hacia adelante llega hasta los clientes, y por lo tanto la parte que toca a los proveedores es este plan, y debemos tenerlo correctamente controlado, especialmente las entradas, para saber lo que nos entra y que a partir de aquí nos va a servir para producir. También importante implicar a todo el personal. En este caso no hay tanto personal involucrado, porque generalmente el encargado de la recepción son unas personas concretas, o la persona de compras que habla con los proveedores también son unas personas concretas, pero también un poco formada esta gente, ¿no? ¿Qué es esto? Formación específica de las personas. En el plan de alérgenos vamos a verlo, pero me gustaría decir aquí, por ejemplo, si tenemos que comprar alguna materia prima, pues que nos venga libre de algún tipo de alérgenos, es muy importante tener formadas las personas que van a contactar con el proveedor, para saber que estas personas qué deben pedir. Pues deben pedir que les envíen el certificado o las analíticas que hay menos de 20 ppm, es decir, que no hay gluten en el alimento, que no pueden cambiar de proveedor en función del precio, por ejemplo, ¿no? Esto es importante, que a veces decimos, hombre, pues vamos a sacar esta materia prima de tal proveedor porque nos garantiza que no tiene gluten, que esto está correcto, que tal y que cual, y luego sin avisar, el responsable de compras
compra a otra empresa porque le ha hecho una oferta, le ha dicho que le vendería no sé qué, y resulta que aquella materia prima sí que tiene gluten o tiene más gluten de la que nosotros creemos, y luego ni nos damos cuenta y nos está llegando materia prima de otro punto. Es decir, que haya buena comunicación, ¿no?, entre el técnico de calidad y las personas de administración o quien sea que se encarga de estos temas, pues que sepa realmente por qué se debe comprar allí y qué se debe pedir, porque realmente a veces han pasado cosas graves de esto, ¿no? El técnico seguro que habíamos comprado tal materia que no tenía gluten y luego resulta que no, que se había cambiado sin decir nada y estabas produciendo con una materia que sí que tenía, o que tenía trazas. A lo mejor no es que tuviera, pero que no te garantizaban que no hubiera presencia de trazas. Un punto importante es la lista de proveedores. Tener un listado más o menos actualizado, intentar tenerlo máximo actualizado, con los proveedores y sus datos principales, yo que sé, el teléfono de contacto, la persona de contacto, la dirección si es necesario, el correo electrónico, por si tenemos que pasarle algo, nos debe enviar algo, tener una lista que si tenemos un problema rápidamente podamos buscar, coger el teléfono y ponernos en contacto con él. Y saber que de todos los proveedores que hay en esta lista, pues tenemos el registro y tenemos las fichas técnicas, por ejemplo, ¿no? Hacemos un Excel y marcamos proveedor, datos del proveedor, registro sí o no, fichas técnicas sí o no. Si falta alguno, pues falta de tal producto. Y homologado, pues sí o no. Es fácil y nos puede ayudar mucho. Cumplimiento de estas especificaciones de compra que decíamos, ¿no? Es importante que realmente, si las ponemos ahí, es para que se cumplan, si no, directamente no las ponemos y todo esto que nos estableamos. ¿Cómo? Pues comprobaciones visuales, si hay la necesidad de hacer algún tipo de analíticas o comprobaciones de entrada, a veces esto es menos común. ¿Dónde hacemos el control? Pues en la recepción de materias primas o durante el uso de estas materias. El responsable, cuánto, frecuencia según cada tipo de proveedor. Generalmente cada vez que se incluye un proveedor, pues se hace todo esto, se actualiza la lista, se le pide la documentación, se mira lo que se tiene que pedir, es decir, los controles de entrada pues son cada día casi, ¿no? Cada día que hay una entrada, y los controles de lo demás, de toda la documentación, pues cada vez que hay algún tipo de modificación. Si no hay modificación, pues ya lo tenemos. Y registros, pues estos controles de especificaciones, de temperaturas en la recepción, puede ser importante, de resultados analíticos, lo que decíamos, ¿no? Si esta materia prima pues no tiene gluten, pues necesitamos tener las analíticas que realmente nos envía el proveedor conforme no hay gluten. Condiciones de transporte, incidencias. Siempre hay en el plan de proveedores un registro de incidencias en general, donde tú puedes anotar si hay una incidencia de algún proveedor, pues tú que lo sepas, ¿no? Si siempre este proveedor de harina te llega y está llena de larvas de estas de mariposa, pues hombre, ten un poco de control, que a lo mejor este proveedor no es el más adecuado, ¿no? Que tú puedes tener un poco de baremo para saber pues, cómo está todo este tema. Errores comunes, lo que decíamos, no realizar controles en la recepción. Es importante, a veces, ahora está muy de moda, los típicos tampones, ¿no? En el albarán, control de calidad, ¡patam! Y que hay, yo qué sé, documentación correcta, aspecto de la mercancía, etiquetas leíbles, y tú pones allí, pues si está todo correcto o no. Pues es un modo fácil de que el mismo operario que recibe, pues da un vistazo, tampoco va mirando uno por uno, pero da un poco de vistazo de que todo está correcto y deja marcado allí, y tú como mínimo sabes que todo lo que ha entrado con este albarán ha pasado un mínimo de control, o ha llegado a la temperatura adecuada, no te ha llegado, pues no tiene malos olores o mal aspecto, o lo que sea, ¿no? Trazabilidad, otro de los grandes, ¿eh? Este también es un poco complicado, por lo que decíamos también, porque involucra a mucha gente, especialmente a la gente que tiene que hacer las hojas de producción, las hojas de ruta, controlándolos, anotando los números de lote y todo esto. Pues evidentemente será uno de los planes que también tiene un poco de complicación. ¿Qué debemos tener? Pues un sistema de identificación de materias primas
productos intermedios y productos finales. Es decir, todo lo que sería la trazabilidad hacia atrás, interna y hacia adelante de la empresa. Como mínimo hacia atrás e interna se debería poder hacer en todas las empresas. A veces hacia adelante no lo podemos hacer. Si es un restaurante y tú no sabes qué cliente te viene, pues no puedes hacer el último paso hacia adelante. Tú no puedes saber el número de contacto de aquel cliente que te vino a comer los macarrones. Esto es imposible. Pero como mínimo, la trazabilidad interna y hacia los proveedores sí que se puede hacer en todos los lugares. Y también los canales de comunicación con clientes y con proveedores. Yo siempre digo que el plan de trazabilidad tiene tres patas, tres bloques que son esenciales. Uno es la lista de proveedores con los registros de entrada, otro es la hoja de producción y otro es la lista de clientes con los registros de salida. Si todo esto lo tenemos, aquí no hay problema y podemos establecer bien la trazabilidad del producto. Principales problemas, pues tener que rellenar las hojas de producción, que este plan evidentemente es uno de los planes que cada empresa se puede hacer mucho a medida, porque si tú tienes un sistema informático maravilloso que ya te lo controla todo, que tú haces clic con el código de barras y te pasa la información y ya te dice el número de lote, la materia, y claro, fantástico, no tienes ningún problema, pero esto ocurre en casos cotidianos. La mayoría de las veces, y sobre todo en empresas pequeñas o medianas, que es lo más común, pues la trazabilidad o mediante algún tipo de Excel o directamente en papel, en hojas de producción, donde tú vas apuntando el lote de las materias primeras que has utilizado o si puedes tener una buena planificación, pues que alguien de calidad o el responsable, quien sea, pues antes de empezar ya te puede poner un poco qué materias primas se van a utilizar para que el producto que solo se tenga que rellenar el número de lote, pero bueno, es un poco complicado por esto, ¿no? Porque hay empresas que tienen muchos productos, que se tiene que hacer hojas de producción pues muy a menudo, con mucha frecuencia, y a veces es fácil que ocurra algún tipo de problema. Yo también siempre digo, la trazabilidad no son matemáticas, no es exacto, no es una ciencia exacta que siempre nos dé a un milímetro, y no, a veces hay procesos que la trazabilidad es un poco complicada de hacerlo. Si tenemos un lugar donde se mezcla allí chocolate y es un depósito de fusión donde tenemos que ir abocando chocolate y todo, como mínimo podemos tener un registro de los lotes que hemos entrado allí, pero no de los que nos salen para hacer las tabletas o los bombones, porque allí hay una mezcla y no sabemos, a lo mejor por las paredes ha quedado un lote antiguo y el que nuevo está pasando, claro, no podemos controlarlo. Es decir, hay cosas que la trazabilidad no es sagrada, no son las tablas de la Biblia, y bueno, tiene estos puntos que debemos poder solventar, pero como mínimo controlar lo que nos entra, controlar lo que estamos haciendo, más o menos tanto como podamos, y controlar lo que sale también. Estos dos puntos, entradas y salidas, debemos tenerlos pues bien controlados. Soluciones: implicar al personal, formar, y también que el responsable pues tenga claro cómo se establece la trazabilidad. A veces puede... Sí, dime. Si hay que elegir una persona dentro de una empresa grande para ser el responsable del plan de trazabilidad, ¿cuál sería la mejor persona? ¿Alguien de calidad? ¿El que está en recepción? ¿Un encargado que esté a línea? Bueno, esto es una pregunta genial, ¿eh? Hombre... ¿O mejor que haya dos? ¿O cuál sería la...? Hombre, claro... Para una empresa grande, lo mejor sería que pudiera haber uno encargado de las recepciones y uno de las salidas como mínimo, y alguien de producción que también puede responsabilizarse, que a lo mejor es el mismo técnico de calidad que puede hacer la función de supervisión de la producción una vez dentro. Si es una empresa pequeña donde hay los recursos que hay, pues generalmente el técnico, que pueda supervisar los tres puntos, porque generalmente... entre entradas y salidas, a lo mejor sí que es la misma gente que lo hace, pero en producción generalmente no son los mismos que realizan entradas y salidas. Luego, para poder coordinarlo un poco todo, que sea una figura, ¿no? El técnico o alguien que pueda meterse en los tres lugares que decíamos con facilidad.
Si es un lugar más grande, pues claro, si podemos tener una producción y dos, una entradas y otras a salidas, luego poder cruzar que todo esté correcto, pues esto sería lo óptimo, ¿no? Como os decía, el problema principal es rellenar estas hojas. Por ejemplo, yo, la mayoría de las empresas como lo hago, pues tenemos una hoja, no todos los lugares lo hacemos iguales, pero la mayoría de las veces lo que yo propongo es hacer una hoja, poner en la parte superior el producto que se hace, el número de lote que le asignamos y abajo pues una graella, una tabla donde ponemos materia prima, proveedor, lote y data de caducidad, fecha de caducidad. Y aquí todo. Y sabemos que todas estas materias primas, que también incluimos aquí pues materias de envase o de embalado, se han empleado para realizar este producto, ¿no? Y esto pues en forma de libreta, si puede ser, pues aún mejor, porque si hay un producto que no lo terminas, pues puedes empezarlo, puedes pasar, luego puedes ir a buscarlo, puedes ver en qué cronología lo has ido haciendo. Además, también es práctico, cuando empieza la jornada, pues decir, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer tal producto, tal, en este turno, por ejemplo. Pues ya empezamos 3 hojas de producción. Este producto, este y este. Y a partir de aquí rellenamos. Si tenemos la suerte de saber exactamente qué materias primas utilizamos para hacer el producto, pues ya podemos ponerlo directamente en el registro. Yo qué sé, coca de no sé qué, de San Juan, pues ya los ingredientes, harina, levadura, tal, que ya la gente solo tiene que ver, harina, sí, proveedor tal, fecha, lote tal, levadura, proveedor tal, lote tal. Cuanto más fácil lo podamos poner, pues mejor. A veces no es posible y tienen que ser registros más complejos. Lo que decíamos, ¿qué se nos va a pedir? Pues sistemas de identificación de materias primas y relación entre proveedores, productos que productos internos y clientes. Básicamente, lo comprobaremos mediante controles visuales y controles de la documentación. También pruebas de trazabilidad, importante, hacer a veces alguna prueba para ver si somos capaces de localizar este producto, o ver si un cliente nos llamara y nos dijera, hemos tenido tal problema con tal producto, pues a ver si podíamos encontrar la hoja de producción con todas las materias, con todos los lotes, y podemos ir a buscar, o bien en el registro de entrada o bien en los albarades de compra, de qué proveedor provenía cada uno de estos productos. ¿Dónde lo comprobamos? Pues en la recepción, en el proceso y en el mismo sistema documental. Los responsables, la frecuencia, que esto es una cosa que va en continuo, porque la trazabilidad es una cosa que siempre pues se lleva en continuo, y los registros, pues sería toda la documentación que vamos generando a través del sistema, además de las pruebas de trazabilidad. Quería decir algo y se me ha ido de la cabeza. A ver si me acuerdo. Es que es una cosa que he ido pensando 2 o 3 veces mientras estaba explicando esto y ahora no me acuerdo. Bueno, seguro que en algún momento... Sí. Sí, exactamente. Pero luego, lo que decíamos, si tú tienes la hoja de producción y tú has empezado con una materia prima del lote tal, añades las demás materias y luego esta se te termina porque era un pico o porque no te ha dado suficiente, tienes que empezar otra, pues vuelves a poner debajo la nueva, ¿sabes? O si tienes, o 2, o las que sean, ¿no? Eso, si tienes que poner harina, lote tal, harina la misma, lote cual, pues en principio que la gente sepa que se puede hacer, que a veces la gente dice, no, es que empezaba con esta y bueno, no pasará, si tienes que poner 4, pones 4. Si no es matemática, si no de esta y te tiene que salir este producto, ¿no? Es decir, si tienes que utilizar más, utiliza más. Lo importante es que lo plasmes, que lo sepamos, qué hay allí. Pues hay todo esto. Esto es lo importante. Pero sí, tienes razón. Esto es clave. También es clave, ahora me he recordado. También es clave, a veces, si el producto lo requiere, pues identificar los productos dentro de la empresa. Poner etiquetas de identificación en los productos, ¿no? Nombre del producto, proveedor,
lote y caducidad de los productos almacenados, ¿no? Por lo que decías antes, si nos quedan picos, que sepamos qué caducidad tiene esto y de qué lote realmente es. Y otro punto importantísimo, en algún lugar del plan de trazabilidad debemos explicar cómo codificamos nuestros lotes, cómo asignamos nuestros lotes. Esto es clave y a veces, ¿qué es esto de aquí? A veces no lo ponemos, es decir, en algún lugar, si nosotros el número de lote que asignamos es el 114C, pues en algún lugar debemos explicar cómo se lee. ¿Qué quiere decir el 114C? ¿En base a qué lo ponemos, no? ¿Cómo lo codificamos? Porque si no, bueno, es que no sabremos nada. Y a veces te ocurre que, no, claro, es que esto lo empezó una chica que estaba aquí, o un chico, es igual, que estaba aquí, luego se fue y hemos seguido haciéndolo como lo hacía, pero no sabemos el lote cómo se pone. No sabemos exactamente, o yo lo haría diferente, pero mira, ya lo sigo haciendo así, o menos, que tiene que ser algo que tú te conozcas como el DNI, como el número de teléfono móvil, tienes que saber perfectamente este número, esta matrícula, qué significa, ¿no? Si es el día que lo has producido, o la hora, o si hay un código de producto, y lo que sea, ¿no? Tan fácil o tan complicado como tú quieras. Nadie te dice cómo establecer un número de lote. Puede ser un número correlativo, tan fácil, puede ser la fecha, con una identificación que tú sepas, como tú lo quieres hacer, pero tienes que saberlo y tienes que explicarlo en el plan. En algún lugar del plan tenéis que decir, hombre, pues nosotros asignamos el número de lote de esta forma, y a partir de aquí tenerlo un poco controlado. Control de temperaturas. Muy fácil, ¿no? Tener controlados los equipos de refrigeración en frío, o si son equipos en caliente que nos mantienen el alimento en caliente, pues también que trabajan a las temperaturas que tenemos marcadas. Básicamente entre 2 y 6 grados para refrigeración, menos 18 o menos para congelación, y si es algún tipo de vitrina que nos mantiene en caliente, todo esto como mínimo que puede llegar a los 65 grados, ¿no? Y poder tomar los registros. Identificación de todos estos elementos que trabajan a temperatura controlada, qué temperaturas tienen que tener, esto te hemos explicado, tenemos tal cámara, tal congelador y tal nevera, y este debe estar a tal, esta tal temperatura, porque sabemos que debemos mirar. Y los equipos de medida que tenemos, si hay un termómetro de los que van incorporados, muy bien, debemos tener otro para comprobar, ya lo sabéis, ¿no? Si es el que tiene la cámara que nos pone estos digitales que ya tiene el propio equipo, deberíamos tener otro manual para poder poner y verificar que es el correcto, que lo podemos utilizar rotativamente, ¿no? O lo ponemos aquí, miramos, va bien, perfecto, pues mañana lo ponemos en la otra, va bien, perfecto, y así tenemos todo un poco controlado. Y también las medidas de mantenimiento que reciben pues estos equipos, pues yo que sé, de los fluidos frigoríficos, que se hace el mantenimiento, que las gomas de las puertas o de las tapas pues están bien, no está todo roto y por allí puede entrar y salir cualquier cosa, que no nos pierden agua, el mantenimiento que se hace de los equipos. Es obligatorio tomar las temperaturas de los equipos que trabajen a temperatura controlada, siempre y cuando pueda interferir en la seguridad del alimento. Como os decía antes, os decía del chocolate, pues yo que sé, una empresa que tenga una sala a 16 grados porque el chocolate no se derrita, podemos controlarlo, pero no tiene importancia por la calidad del producto, es simplemente porque el bombón no pierda su forma, ¿no? Para ellos es importante, es un punto de calidad que además no pueden vender un producto que esté medio deformado, pero a nivel de seguridad alimentaria no tiene la importancia que tendría si es una cámara donde hay canales de ternera allí y debe estar a la temperatura correcta, porque si no, pues se nos va la materia prima. ¿Qué puntos debemos comprobar por esto? El funcionamiento de los equipos, que realmente, si es necesario, se hacen las aplicaciones y las actuaciones de calibrado de estos equipos, que realmente si detectamos que allí marca menos 18 y nosotros los ponemos y nos marca menos 9, pues hombre, y ya esto es una cosa que nos da con cierta frecuencia, es que hay un problema, es que aquí el aparato está mal, no nos mide bien la temperatura, pues debemos calibrarlo. Control
controles visuales de los termómetros, ir apuntando los registros. Si tenemos la suerte que los equipos ya nos hacen las gráficas de temperatura y todo esto, pues perfecto, porque tenemos la evolución y todo. Esto no nos existe. Sí, ahora pues que decías algo. ¿Cómo estás así? Me pensé que... No, tranquilo. Pues si tenemos registros gráficos debemos tomar medidas igualmente. A lo mejor con menos frecuencia, pero debemos comprobar que realmente funciona, ¿no? ¿Qué equipos utilizamos? Si tenemos sondas para cuando nos llega el alimento en la recepción, pues si tenemos una sonda para medir cuándo está, si miramos la temperatura de la cabina del camión, un poco ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde? Pues en los equipos, el responsable, la frecuencia, que generalmente es diaria, y básicamente los registros que tenemos, registros de hojas de temperaturas y de calibraciones o validaciones o actuaciones de mantenimiento que se hayan hecho. Es típico en la misma puerta de la nevera o de la cámara tener un plástico con la hoja, ¿no? Y una vez al día apuntar o por turno, cuando sea, apuntar tal temperatura y vas viendo ya todos que están más o menos igual y ya está. Pero vamos aquí, que me parece que vamos a poder terminar, plan de mantenimiento. Simplemente un inventario de aquellos equipos que requieran un mantenimiento. Hay equipos que requieren y equipos que no, ¿vale? O equipos que se hace un mantenimiento si hay un problema. Esto también puede ser, ¿no? Si tenemos la instalación de agua y si nos rompe una tubería, pues debemos reparar la tubería. Pero hay equipos que sí que necesitan un mantenimiento continuo. Yo que sé, un descalcificador, pues necesita un mantenimiento, un calibrado, una renovación de los filtros, de las sales, pues debe estar incluido aquí. Las cámaras pues también deben un mantenimiento, un calibrado específico. Aquí instrucciones de uso y los responsables. A veces también aquí, pues si tenemos un servicio técnico o si tenemos un mecánico que es un manitas y nos lo arregla, pues también tener los datos de contacto por si hay un problema, poder llamar, poder solucionarlo lo antes posible. ¿Qué controlamos? Pues estas actividades de mantenimiento, también el estado de calibraje y las condiciones en que se encuentra. Si vemos que una máquina pues está ya que necesita un mantenimiento porque se ha despintado, porque está todo ya que realmente necesita un repaso, pues evidentemente pues nos hacemos un calendario para tenerlo en cuenta y poder ya planificar todo esto. ¿Cómo? Básicamente controles visuales y la documentación que se nos deje de los calibrados o de los mantenimientos. ¿Dónde? Pues en el equipo in situ y en la documentación que tenemos, el responsable, pues si somos nosotros los responsables de avisar el servicio y la empresa que avisamos, o el mecánico que avisamos, o la persona que nos hace el calibrado, si somos nosotros mismos, pues nosotros mismos, la frecuencia y los registros, pues esto, en mantenimiento preventivo, si podemos tener un calendario de actuaciones, perfecto. Correctivo, si es que lo que hacemos es reparar lo que se estropea, que esto es lo más frecuente, ¿no? Se ha estropeado, pues ¿qué debemos hacer? Y esto sí, pues todo lo que sea de la documentación que tenemos de calibrado, cuando se ha hecho y que realmente es correcto. No tiene más intrínculis. Este sí que lo tiene. Plan de control de alérgenos e intolerantes alimentarias. Este sí que ya es un poco... además ahora con la nueva normativa, el reglamento 1169, aquí nos hemos puesto todos al tanto de los alérgenos y todo el mundo formado y que sepa de lo que hablamos, ¿no? Hay dos tipos, yo creo, de planes de alérgenos. El de una empresa que lo hace todo con los alérgenos que tenga las materias primas y que tiene la obligación de identificar los alérgenos que tiene, de saber los proveedores qué alérgenos pueden utilizar o qué alérgenos tienen en su producto para poder hacer sus fichas y sus etiquetas y transmitirlo correctamente en el cliente, pero que no se compromete a que allí no haya gluten, no se compromete a que no haya lactosa o que no haya soja, y la empresa que sí que se compromete, que tiene líneas específicas, sin gluten, sin no sé qué, sin no sé cuántos, que esta empresa tendrá un plan que además de identificar, tendrá que establecer pues sistemas de control conforme lo que sale realmente sale sin gluten o sale sin frutos secos. El plan es relativamente distinto.
debemos identificar qué materias primas tenemos con alérgenos, debemos tener las fichas técnicas y también elaborar las fichas técnicas de nuestros productos, identificar correctamente los alérgenos en la etiqueta, ya lo sabéis, en la lista de ingredientes, resaltados en negrita o en mayúscula, los alérgenos que puede haber que son ingredientes, todo más o menos ya lo sabéis. Medidas de control para evitar la contaminación en la producción, certificados de ausencia de alérgenos, líneas de fabricación, que sean separadas si podemos, de limpieza, de movimiento de personal, todo lo que los procedimientos que nosotros tenemos para evitar contaminaciones cruzadas, para tener la certeza que esta materia prima pues la compramos a aquel proveedor que nos garantiza que no tiene tal alérgeno, posibles fuentes de contaminación y los productos que estamos elaborando. Es decir, ¿qué deberíamos tener? Pues un sistema para homologar proveedores que nosotros nos sean necesarios para garantizar que el producto que vamos a hacer no tenga gluten, ¿no? Por decirte algo, pues certificados de que no hay gluten y las analíticas donde nos salga que está por debajo de los 20 miligramos por kilo de gluten en el alimento, o si tiene el FACE, pues de los 10 ppm por gluten, es decir, que nosotros tengamos todo controlado, lo que decíamos, tener controlado el personal de compras o la persona que haga los pedidos, porque tenga muy claro que esto deben ser estas materias primas, que no haya posibilidad de confusión. Deberemos tener también especificado dónde se almacenan, si hay un almacén aparte, pues perfecto, pero si es el mismo almacén, pues que haya partes distintas y claramente que se pueda identificar con las materias sin gluten, por ejemplo, y las materias con gluten, si es que la empresa produce los dos tipos, que la gente no se pueda confundir, almacenar uno en lugar del otro, coger uno por el otro, todo esto pues al tanto, porque si pasa será grave. También manuales de buenas prácticas para la gente que está en esta línea, pues para evitar contaminaciones cruzadas, yo qué sé, ¿no? Problemas con trazas, problemas a la hora de pasar de una línea a la otra, de salir, de comer, a ver qué come, que no le quedan, que no puede ser un transmisor del alérgeno, ¿no? Lo que dicen, si te vas y te comes el bocata, luego entras lleno de engrunas y de todo y te pones a producir sin gluten, pues estos son trazas, ¿no? Pues un poco que la gente lo tenga presente. Bueno, todo lo que debemos controlar, además obviamente de fichas técnicas y de modo que nosotros vamos a etiquetar este producto. Y de las analíticas que hacemos, si es que realmente nosotros estamos produciendo sin un alérgeno concreto, pues de las analíticas que nosotros hacemos para verificar que no hay el alérgeno. ¿Cómo? Pues todo el control básicamente documental. Si nosotros no producimos nada específico sin alérgenos o intolerancias, y todos los controles también analíticos que hacemos si es que sí que producimos sin estos productos o sin estos componentes. ¿Dónde? Pues esto es toda la línea, ¿no? Toda la línea, si es una línea específica o si tenemos procedimientos de limpieza, empezamos produciendo sin gluten, luego limpiamos, seguimos trabajando con gluten, la mañana siguiente debemos hacer una limpieza muy acurada y profunda para luego poder volver a empezar a trabajar sin gluten. Todos los procedimientos que tengamos, pues aquí especificados, la frecuencia que tomamos los registros y los registros, pues fichas técnicas, certificados de ausencia de alérgenos, comprobaciones de limpieza, control de ingredientes en el etiquetado y control analítico sobre el producto si lo hacemos. Como el caso práctico ya veréis que hay un plan de estos, ya vamos a entrar, María nos va aquí a poner el día bien de lo que es un plan de control de alérgenos. Y el último, aquí ya sobre la campana, el plan de subproductos y residuos, que básicamente es un plan importante si nosotros podemos tener algún tipo de residuo que nos pueda contaminar o que puede ser un foco de contaminación de las materias primas. Si tenemos papel y cartón, lógicamente pues un plan de control de residuos no tiene mucho sentido de hacerlo, porque no nos va a tener ningún tipo de incidencia sobre nada. A veces te pueden decir, sí, bueno, hazme un poco de plan, aunque sean 2 hojas, pero que lo tengas. Yo me he encontrado, me lo han pedido, pues bueno, pues lo haces sin registros, porque no voy a registrar nada, pero bueno, está allí y figura como plan de control de residuos. Pero donde realmente tiene importancia, pues es donde haya residuos orgánicos
de carne, de grasas, de lo que sea, ¿no? Que esto pues se tenga que almacenar, que no puedes tener allí en medio del obrador todos los residuos, o si hay, yo que sé, tripas o lo que sea, con restos de excrementos. Y a veces, claro, de qué sectores los residuos pueden ser un caldo de cultivo que se debe controlar, que si se va esparciendo por los lugares o si lo tienes almacenado dentro de la cámara con los canales allí, pues claro, las condiciones que decíamos de higiene y de salubridad mínimas no se cumplen. Deberíamos identificar qué residuos tenemos que pueden ser susceptibles, dónde se generan, en qué etapas se generan, para poder controlar luego que no haya aquí, pues lo que decíamos, ¿no? Que se vayan distribuyendo, escampando por todos los lugares, las manipulaciones que se hacen, las condiciones de almacenado. Y sí, ya estoy, ya no te preocupes, que veo aquí Vicens que me dice que ya es hora. Y básicamente esto, ¿no? ¿Qué control hacemos? ¿Dónde se producen? ¿Dónde se almacenan? Que hay un lugar de almacén, un lugar de devoluciones, ¿no? Si tenemos materias primas, ¿de dónde ponemos las materias que se deben devolver al proveedor? Y pues el control, pues si tenemos un gestor que nos viene a buscar tal residuo o todo, pues tener controlado cuando viene el gestor, que se los ha llevado, que nos deja la documentación de residuos pertinente, y ya está, realmente la gestión que nosotros damos a los residuos o subproductos. Sobre todo, importante lo que decía, la zona de devoluciones en los almacenes, que hay una zona donde se puede dejar y que la gente conozca que allí los palets que hay allí son para tirar o para devolver al proveedor, que no se puede utilizar para cargar un camión. Importante, porque luego aquí podemos tener problemas. Y ya estoy. Bueno, volví un poco de conclusiones, pero ya los hemos hecho, ¿no? Básicamente, además de esto, de los planes y de la PPCC, a veces puede haber otros controles u otros planes adicionales. Y ya está. Espero que os haya podido servir un poco, ¿no?, la explicación.